Finalmente, Bolivia no tendrá salida al mar, así lo ha determinado el fallo de La Haya. Adrián, ¿y cómo sigue esto? Bueno, ¿cómo sigue? La Corte Internacional de Justicia fue muy clara, el fallo no se puede apelar, es inapelable, no hay vuelta atrás. Y sobre el final del fallo les pide a ambos gobiernos que se sienten a dialogar, el diálogo como última instancia. Lo cierto es que se le complica la situación a Bolivia en cuanto a un pedido histórico, ¿no? Sí, lleva años, ¿no? Lleva muchísimos años. Si te parece, vamos a repasar, estas son las imágenes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la jornada de ayer, donde rechazaba por 12 votos contra 3 la demanda de Bolivia para que Chile pueda negociar una salida al mar con soberanía. Después de 5 años llegó el fallo de la Corte, pero decíamos, es un conflicto histórico. Si te parece, repasamos cuáles son los aspectos puntuales de este fallo. ¿Cuándo se inicia el conflicto entre Bolivia y Chile? En 1878. Este es el mapa, pero vamos a ver primero las fechas claves del conflicto. Decíamos, 1878, ahí se inicia todo, porque este terreno, la región de Antofagasta y Calama, fíjate que en esa época era parte de Bolivia. Bolivia tenía salida al mar, tenía 400 kilómetros de costa, que son los que están marcados aquí en zona amarilla, desde Antofagasta para el norte, era una gran porción de costa boliviana. Veamos. ¿Cuándo deja de tenerlo? Bueno, en 1878, te decía, se inicia el conflicto, 1879 empieza la guerra. ¿Por qué empieza el conflicto? Porque la región de Antofagasta era una región con muchos recursos minerales que Bolivia no tenía la infraestructura para poder explotarla. Entonces se la cedía a Chile, a una compañía de Chile, que en 1878, precisamente después de un terremoto que sufre Bolivia, cuando ambos países habían acordado no elevar la suma de los impuestos, después de un terremoto Bolivia necesita plata para reconstruirse y le impone a esta empresa un gravamen. No está dispuesto... Estamos hablando de un conflicto centenario, ¿no? Que tenían la idea, principalmente Evo Morales, de que podía salir un fallo a favor, pero él está dispuesto a seguir en esa lucha, Sí, ¿no? Lo que pasa es que ya no tiene más recursos, no tiene a dónde apelar, ya apeló a la máxima instancia, que es la Corte Internacional de Justicia. Te decía, después del terremoto que sufre Bolivia, para iniciar la reconstrucción necesitan aplicar más impuestos, claro, a pesar de lo que se había acordado. Chile no se mostró dispuesto a pagar ese impuesto y ahí empieza el conflicto bélico. Desde 1879 hasta 1884. Esa fue la Guerra del Pacífico, que aquí estamos viendo, lo que te decía antes, el inicio del conflicto. La Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, dura 5 años, pierde la guerra Bolivia y recién en 1904 se firma el Tratado de Paz porque hasta entonces seguían en estado de guerra. Ese año también se delimitan las fronteras y los tratados comerciales. A Bolivia le concedieron derechos de tránsito comercial perpetuos en territorio chileno, pero de todos modos se rompieron las relaciones que recién se restablecen a mediados de los años 70. Con la dictadura de Pinochet y la dictadura de Banzer en Bolivia. Y bueno, la historia ya más reciente, más conocida, en 2013 Bolivia, que presenta este reclamo en la Corte Internacional y ayer la Corte Internacional le dice que no. ¿Existe la posibilidad de una siguiente negociación con Chile o no? Es lo que pide la Corte Internacional, pero habrá que ver qué es lo que disponen ambos gobiernos. Si te parece, escuchamos lo que decían ambos presidentes una vez conocido el fallo. A ver. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. La demanda establecida por el gobierno de Bolivia nunca tuvo ningún sustento, ningún fundamento, ni de carácter histórico, ni de carácter político, ni de carácter jurídico. Y por eso ha sido íntegra, total y categóricamente rechazada hoy día por la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahí estaba Piñera también, después de Morales, la decisión es inapelable. Lo que dice la Corte es que Chile no está jurídicamente obligado
a atender el pedido de Bolivia porque ninguno de los acuerdos o tratados firmados por ambos países a lo largo de los años así lo indica. De algún modo está revalidando el acuerdo que mencionábamos recién, el Tratado de Paz que se firmó en 1904. Sí, pero muy duro Evo Morales, ¿no? Dijo, Bolivia no se rinde, ¿cómo podrá seguir? Es la gran incógnita. Es la gran incógnita. Habrá que ver si se llega a un acuerdo con Perú, porque mira, vamos a repasar de nuevo el mapa. Aquí decíamos, esta parte, Bolivia tenía salida al mar, la región de Antofagasta, de Calama. Acá, en realidad, cuando se inicia la Guerra del Pacífico, la mayoría de los habitantes, a pesar de que era territorio boliviano, son habitantes chilenos, porque son los chilenos que trabajaban en las empresas que estaban explotando la zona. Pero mirá qué interesante este mapa. Esto es antes de la Guerra del Pacífico, acá está Bolivia y acá está Perú. No nos olvidemos de Perú, porque Perú también pierde la Guerra del Pacífico, porque Perú era aliado de Bolivia y tenían un acuerdo de protección. Es decir, que cuando Bolivia ingresa a la guerra con Chile, Perú no se podía declarar neutral. Tenía que salir en favor de Bolivia y termina perdiendo territorio, porque mirá, este era el mapa anterior. Fíjate que Perú tenía Iquique, todo ese territorio. Arica, que es la ciudad más al norte que tiene Chile, que es la que define el límite entre Chile y Perú, era de Perú. Iquique era de Perú. Y llegaba hasta acá el territorio peruano. Y fíjate cómo está el mapa ahora. Después de la Guerra del Pacífico, decíamos que en 1904 se modificaron los límites y hoy Chile pasa a tener... Ha sido el gran ganador, ¿no? Toda esta zona. Se lleva casi todo el territorio. Claro, gran parte del norte de Chile en realidad no era de Chile. Bueno, ¿qué te parece si vemos la opinión de un especialista sobre esta incógnita que tenemos que va a pasar ahora? Exactamente, a ver. Que veíamos recién, el 75% de la carga boliviana utiliza los puertos chilenos para entrar o salir del país, principalmente el de Arica. Los bolivianos tienen acceso sin impuestos a este puerto. Es más, tienen sus propias autoridades aduaneras y operan 7.000 empresas bolivianas. Pero Bolivia considera que Chile no le garantiza el libre derecho de tránsito comercial y que se ven perjudicados económicamente. Chile, en cambio, argumenta que la carga boliviana tiene condiciones preferenciales con los mismos derechos que la carga chilena, sin gravámenes, sin aranceles ni impuestos. Entonces, ¿dónde está el problema, Silvia? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema político? Bueno, el especialista que mencionabas recién dice que más allá de estas cuestiones hay otros aspectos que son culturales y sobre todo de identidad. Es como el reclamo que puede tener Argentina sobre Malvinas. Es un cúmulo de condiciones y elementos que le imprimen a ese reclamo distintas, hacen una totalidad de distintas cuestiones y de distintos ingredientes, como los culturales, los económicos, los políticos. Y la Corte falla muy técnicamente, o sea, en base a las pruebas que aporta Bolivia y que aporta Chile, dice que no está obligado Chile a realizar ese acuerdo para darle salida al mar a Bolivia, pero sí al final tiene una decisión más política de instando al diálogo. Chile y Bolivia no son de los países más jerárquicos, como no lo es Argentina, pero sí lo son los 5 grandes, ¿no es cierto?, los que tienen derecho a veto, como Estados Unidos, China, Francia, etcétera. Y no se olvide que si usted da pie a un reclamo territorial de este tipo, también podría dar pie a que México reclame parte de su territorio a los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, el fallo de La Haya lo que intenta es poner un freno a lo que se puede venir con otras situaciones en otros países con los límites y el mar, ¿no? Claro, pero porque Perú, ¿qué significa? Chile, Bolivia, ¿qué significan en el conjunto para las Naciones Unidas? Pero si le dan la razón a Bolivia en este fallo, después México, como decía, le reclama a Estados Unidos y Estados Unidos no quiere tener ningún problema. Me parece que a Bolivia no le queda otra más que la negociación con Perú, ¿no? Y sí, no tienen mala relación Bolivia y Perú. Es una alternativa que muchos se preguntan, ¿por qué Perú a lo mejor no le da algo de costa a Bolivia? En un momento, en el 92, se había firmado un tratado para que Illo, este pequeño puerto, tenga una pequeña costa peruana, pero le dieron 5 kilómetros, nada más, y ahí no se podía construir un puerto, ni incluso desde el punto de vista turístico tampoco
tampoco era válido porque la costa no presentaba muchas alternativas turísticas, pero hace muy poquitos días en Perú se anunció la construcción de un nuevo puerto. Bien. Para que haya un corredor bioceánico que pase por ahí y la mercadería boliviana pase a Illo. Lo que pasa es que los transportistas dicen que les resulta más costoso sacarlo por Illo que sacarlo como actualmente lo hacen por la zona de Arica, Iquique o Antofagasta. Muy bien, Adrián. No conocíamos tu faceta de profesor de geografía. Una más. Tengo turno, doy clases particulares, Silvia. También. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Seguimos.